Qué gusto saludarles a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz en este programa que se llama Sororidades. Sororidades que se abre a través de este escenario para ustedes, quienes nos están viendo, y que además, bueno, se va a enfocar mucho a la igualdad, a la equidad de género. Sororidades es una palabra que engloba a mujeres del mundo y que habla de esta solidaridad que hay en una sociedad en la que tenemos que ser iguales. El día de hoy vamos a iniciar con esta serie de programas con un tema muy importante, el derecho de las mujeres. Hace 100 años, las mujeres no podían usar pantalón, no podían divorciarse, ni siquiera conseguían votar o ser elegidas a algún cargo público. Tampoco se les permitía administrar sus bienes económicos, planificar a su familia e incluso estudiar profesiones que se consideraban solo para hombres, como doctores o ingenieros. No estaban autorizadas para conducir un auto o participar en las Fuerzas Armadas. Poco a poco la historia para nosotras ha ido cambiando, gracias al trabajo de muchas mujeres que lucharon por sus derechos, por los derechos de todas nosotras. Los derechos de las mujeres y las niñas no son otros que los derechos humanos. Todas las personas deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades, además de las garantías que como ciudadanía nos corresponda. Sin embargo, históricamente, un grupo social ha tenido a su favor la mayoría de estos derechos, incluso disfrutándolos como privilegios. Un texto de la Organización de las Naciones Unidas dice que de conformidad con tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, los gobiernos tienen la obligación jurídica de proteger a las mujeres ante la violencia, promover los derechos humanos de todas las mujeres y garantizar su empoderamiento económico, legal, social y político. Esto requiere actuar para prevenir todas las formas de violencia, reformar leyes y políticas discriminatorias y asegurar que las sobrevivientes de la violencia tienen acceso a la justicia. En el informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, se informó que se busca reconocer, proteger y aplicar los derechos humanos a las mujeres y niñas, alentando a los hombres a que participen plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad. La brecha entre la existencia de derechos y la posibilidad de disfrutarlos efectivamente se deriva del hecho de que los gobiernos no están verdaderamente empeñados en promover y proteger esos derechos y no informan por igual a los hombres y a las mujeres. Varios países han establecido mecanismos encaminados a fortalecer la capacidad de la mujer para ejercer sus derechos. Un texto que resume parte de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Pareciera que hablar de los derechos de las mujeres y las niñas son diferentes a los de los hombres, pero lo cierto es que lo único que se pretende es que sean iguales, sin que un grupo se vea privilegiado. El objetivo es que nos podamos ver como personas con derechos y oportunidades, trabajando en unión y solidaridad, y considerando siempre a las personas que menos posibilidades y oportunidades tienen. Para hablar de este tema de derechos de las mujeres, hoy nos está acompañando la maestra, la doctora Estela Casados, integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres de INMujeres. Estela, qué gusto verte. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. En esta parte de sororidad que hay y que, claro, con un tema muy importante que es el derecho de las mujeres. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, con muchas ganas de felicitarte por esta iniciativa y me encanta el nombre porque precisamente alude a un pacto político entre mujeres que no es sinónimo de amistad, sino que como cualquier pacto político debe de construirse y precisamente el programa del día de hoy tiene que ver con la idea de por qué es importante la sororidad entre mujeres, porque las mujeres debemos de tener un pacto político que después han dado el camino, tal vez pueda terminar en amistad, pero que de inicio debe de ser una conjunción para poder lograr fines en común. Y es que, Estela, hablamos, por ejemplo, de sororidad, hablamos también de derechos humanos, que se sabe que se ha fomentado, que en el mundo ha tenido este impacto socialmente, hablando de esta manera con niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, hombres y mujeres, pero en específico el derecho de las mujeres
no es una división, pero sí se tiene que hacer un parteaguas ahí. Porque, ¿qué pasa con el derecho de las mujeres? Mira, cuando se empieza a gestar, digamos, que esta nueva era en la historia de la humanidad, en donde se pasa de ser de siervos a ciudadanos, se construye un grupo de derechos en donde se le da una mayor presencia o se soporta la presencia en el ámbito público del ciudadano. ¿Quién es el ciudadano? Bueno, pues aquel sujeto, aquel hombre masculino, el macho de la especie, Sí. que está citado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y bueno, lo que hace es darle una serie de concesiones, si queremos verlo ahora, que tienen que ver con el derecho a la educación, a la participación política, a expresarse libremente, pero sobre todo a la igualdad. Sí. Pasábamos de una etapa anterior en la historia de la humanidad en donde digamos que los reyes, todas estas personas de la realeza tenían mucha mayor presencia, poder, sobre patriarcado, ¿no? Al final de cuentas. sus siervos, y cuando surge la idea de los derechos, pues se supone que todos los hombres son iguales. Y hago énfasis en que todos los hombres eran iguales bajo ese marco porque ahí no estaban comprendidas las mujeres. Si en la época medieval se dudaba de que las mujeres tuviésemos alma por el pecado original que había cometido Eva, en la época de los derechos humanos, pues se duda de que las mujeres tengamos la inteligencia de, por ejemplo, tomar decisiones a nivel político, saber por quién votar, tomar decisiones respecto a lo que implica el uso de nuestro cuerpo, el uso de nuestros derechos reproductivos. Claro. En ese sentido, cuando se crea esta idea de los derechos humanos, las mujeres no estaban contempladas. Posteriormente, a partir de que muchas mujeres comienzan a decir, bueno, es que nosotras tenemos la capacidad y ahora sí, el derecho de tener o de hacer uso de esos derechos, es que se va creando, por ejemplo, el feminismo, que es es la hija no deseada del periodo de la Ilustración, en donde un grupo de mujeres empiezan a abogar porque las mujeres puedan, o gran escándalo, puedan acceder a la educación, puedan votar, puedan elegir con quién casarse y, Esos por son los ejemplo, derechos. divorciarse. Esos son los temas. Vamos, este es como el listado de derechos a lo que las mujeres queremos hacer, a la salud, a la cultura, a la Que no tienen sexualidad. nada de diferente, por así decirlo, con los derechos que tienen los varones. Los varones también tienen esos derechos. Aquí el asunto es que hay que hacer un énfasis y nombrar derechos humanos de las mujeres o derechos de las mujeres precisamente para recalcar que las mujeres inicialmente no estábamos contempladas en ese stock que te convertía en ciudadana. Y en esta época de la historia de la humanidad, si no tienes la categoría de ciudadana, no eres nada prácticamente. Y es que eso es un error, porque al final de cuentas aquí en Sororidades lo que queremos es informar, saber realmente las mujeres a qué tenemos derecho, porque no nada más pasa en esta parte social, sino que también se involucran a las niñas, a las nuevas generaciones que se están haciendo, y es por ello que el día de hoy aquí en Sororidades estamos hablando con la doctora Estela Casados acerca de derechos de las mujeres. Hola, soy Yaka y voy a acompañarte en este programa. Quiero compartirte que yo soy psicóloga, psicoterapeuta y me dedico al 100% a trabajar por tu bienestar y por mi bienestar, por ir creciendo y desarrollando estrategias que nos ayuden y nos apoyen cada día de nuestra vida a vivir mejor. Así es que te invito a que en esta serie de programas nos acompañes. Y yo estaré compartiendo el mantra del día de hoy. Este será una reflexión, una pequeña reflexión, pero que nos ayude, quizás con un decreto, todas las veces va a ser distinto, que te ayude a ti a estar aquí presente, ahora, viviendo el hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con los derechos. ¿Conoces tus derechos? ¿Tienes idea del por qué, por el simple hecho de existir, mereces y tienes derechos? Derecho de amar,
derecho de ser feliz, derecho de trabajar, de caerte y de levantarte, derecho de ser tú, derecho de elegir tu preferencia sexual y derecho de vivir la vida. Hoy decreto desde mi corazón mi derecho a vivir plena y apaciblemente con la dignidad que guarda para mí y para todos y todas desde el amor, la paz y la luz. Con mucho gusto aquí vamos a estar presentes. Soy Yaca. Hasta pronto. Ya nos involucraste en este contexto de saber cómo nacen los derechos de las mujeres, porque las mujeres en aquel entonces abren los ojos, deciden levantarse, se arma este concepto social y ahora todavía nos falta por conocer los derechos de las mujeres. Hoy en día nos falta todavía. Sí, porque precisamente como son derechos que nacen para ser ejercidos por hombres, al abordar las especificidades de la vida de las mujeres, pues obviamente no se contemplan algunas cuestiones. Sí. Por ejemplo, el derecho de esto que nos hablaba Yaca, ¿no? De ser feliz, de amar, es decir, de tener una vida plena, de hacer o de realizar tus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el caso de las y los adolescentes, ambos tienen esos derechos, pero en el caso específico de las niñas y de las adolescentes, de las menores de edad, tenemos que, por ejemplo, Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en embarazo adolescente. ¿Eso qué implica? Cuando, por ejemplo, tenemos que en el registro civil se registran nacimientos cuya madre es una niña de 12 años. Eso nos está hablando de pederastia, nos está hablando de violencia sexual, ¿no? Pero se invisibiliza bajo la idea de que es un uso y una costumbre y que hay niñas de 12 años que parecen de 18 y nos vamos con esa idea tan socialmente citada, pero que a final de cuentas termina siendo pues un delito que está en la Constitución local del Estado de Veracruz. En ese sentido, es muy importante tomar en consideración que este puede ser el aspecto mucho más visible de una violación a un derecho humano de una mujer y en este caso concreto que acabo de citar, de una niña. Pero como ese, hay otro tipo de situaciones que implican el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, a la educación, en donde constantemente se violan, se vulneran los derechos de las mujeres, pero como es tan normal vulnerar esos derechos, no respetarlos, pues se invisibiliza y no se ve. Y muchas veces quien no ve es quien ejerce y quien tiene el poder para invisibilizarlos y hacerlos de lado. Doctora, actualmente sabemos que en diferentes empresas, también en dependencias de gobierno incluso, también se da, que ahora ya se abren estos espacios de equidad de género, estas unidades de género que se hacen. ¿Han funcionado de alguna manera en nuestro país? Sí, a mí me gustaría hacer una muy breve distinción entre igualdad y equidad. La igualdad es el acceso que como seres humanas tenemos hombres y mujeres para acceder a estos derechos y que se nos respete. Esa es la igualdad, ¿no? Que desde el feminismo, por ejemplo, que queremos, que dicho sea de paso, tampoco es un espantahombres, ¿no? Sino es una exigencia por la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, no es una lucha de sexos, aquí no es vamos en contra de los hombres, aquí es tener una parte igual. Sí, una estrategia para acceder de la misma forma con nuestras especificidades a esos derechos. Ahora, estas especificidades hacen que se tejan estrategias de equidad, es decir, rutas que nos permiten, salvando las diferencias que hay actualmente, que podamos acceder a esos mismos derechos. Por eso hay unidades de equidad de género. Por ejemplo, en otros lados hay unidades de igualdad de género. Yo veo difícil que a muy corto plazo puedan funcionar activamente como quisiéramos que funcionaran. ¿Por qué? Porque como las mujeres somos invasoras del mercado de trabajo, somos invasoras del espacio público, pues somos sujetos en donde todo este sistema no había contemplado nuestra presencia y cada chiflido, cada manoseo, cada subestima a la capacidad intelectual de las trabajadoras, de las mujeres que se dedican a la política, pues obviamente es un llamamiento para decir, epa, tú no perteneces aquí,
atrás de, como las escopetas, atrás de la puerta y cargada, ¿no? Y en la casa. Entonces, a final de cuentas, pareciera que es algo muy cómodo, es algo muy común, perdón, para muchos hombres y para muchas mujeres el menospreciar las capacidades dentro de los ámbitos laborales. Y se pueden emplear muchísimas estrategias para remarcar esa supuesta falta de capacidad. De ahí que nazcan unidades de género en sí los ámbitos gubernamentales, pero también, por ejemplo, en las universidades. El arribo de un gran número de mujeres que estudian, que tienen formación universitaria, por ejemplo, cae en ese mismo sentido de que se piensa que las mujeres de cabellos largos pues no tenemos unas ideas también muy amplias, un poder analítico que nos permita trascender. ¿No? También. Sí, entonces son estrategias, ¿no? Las estrategias, la equidad alude a una serie de estrategias porque el horizonte es que todas y todos tengamos los mismos derechos y podamos gozar de ellos de manera irrestricta en todos los sentidos. Sobre todo eso, actualmente en otros países también se habla de los derechos de las mujeres. México ha tomado mucho el ejemplo de otros países, Estela, que ha dejado mucho que hablar también, para que ahora ya se tomen estas formas, incluso hasta en el gobierno, donde se habla de una igualdad, ¿no? De una equidad también, en donde también mujeres ya ocupan cargos públicos, mujeres también ya pueden estar a la par en las curules, ya pueden trabajar en política, ya pueden trabajar en salud, entre otras cosas, ¿no? Y esto habla de esta apertura que también México ya puede tener, pero todavía nos falta, ¿no? Todavía falta esta cultura de... Sí, porque la presencia de las mujeres en las curules, siendo magistradas o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, sí, o en las universidades o en los programas, ¿no? Conduciendo programas, no quiere decir que ya todo esté solucionado y que por arte de magia tengamos todas y todos los derechos. Es un proceso que ha llevado muchísimos años, que nos mantiene a la saga un poco, ¿no? Y que en determinado momento, para que cambie la situación y para que ésta sea más favorable, no únicamente para las mujeres, sino también para los hombres, para la gente de la diversidad sexual, pues se tiene que evidenciar y se tiene que respetar pues que todas tenemos derechos y que merecemos estar en los sitios donde estamos. Y es que hay países, de verdad, amigos, amigas, hay países en los que la situación en cuanto a derechos de las mujeres se ve muy mermada y lamentablemente esto en la actualidad ha surgido y ha tenido un impacto social impresionante. Hoy aquí en Sororidades estamos hablando de derechos de las mujeres. Hoy les recomendamos Yo soy Malala, de Malala Yousafzai y Christina Lamb. Este libro relata la historia de Malala, una adolescente que luchaba por el derecho de las mujeres pakistaníes a estudiar y que en octubre de 2012 fue víctima de un atentado perpetrado por un grupo de terroristas vinculado a los talibanes. Tras sobrevivir al ataque, emigró a Gran Bretaña con toda su familia, continuó con su activismo político y en 2014, a los 17 años, se convirtió en la persona más joven de la historia en ganar el Premio Nobel de la Paz. Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley? I'm still an ordinary girl, but if I had an ordinary father and an ordinary mother, then I would have 2 children now. Y en esta parte de Sororidades hemos conocido a grandes rasgos el trabajo que se ha hecho en una sociedad, en nuestra sociedad mexicana, con el trabajo de derechos humanos, de derechos de las mujeres y cómo ha sido esta distinción y cómo se ha ido logrando poco a poco. Nos falta todavía, maestra, doctora Estela Casados, esta cultura de derechos de las mujeres, pero muchas mujeres también en algunas ocasiones nos quedamos como en esa pausa de decir, sí sé que tengo derecho a mi sexualidad, a elegir a una pareja, a elegir tener o no tener hijos, a muchas cosas, ¿no? A la salud, al trabajo, entre otras. Pero en esa pausa todavía hay un stop, ¿no? Todavía hay un alto. No sabemos a dónde ir, a dónde recurrir,
cómo tener esta alerta de saber si estoy ejerciendo bien mis derechos como mujer, o con mi hija, o con la sobrina, o con la nieta, que en esta comunidad de mujeres todavía nos falta conocer. Sí, fíjate que ese es un asunto muy interesante porque regularmente las mujeres, cuando vemos agredidos nuestros derechos, en este ámbito de normalidad con la que se ve la agresión a nuestros derechos y esa falta de empoderamiento, que al final de cuentas es tener todas las herramientas, toda la información que te permita tener una información, una idea y una seguridad hacia dónde proceder dependiendo de cada tema, pues cuando carecemos de eso no tenemos la certeza de que efectivamente se está violentando un derecho. Muchas veces, por ejemplo, nos pasa lo mismo como cuando recibimos un toqueteo o una agresión sexual, ya sea en la calle, el trabajo o la escuela, ¿no? En ese sentido, hay que tener muy en cuenta de que hay instancias como, por ejemplo, los institutos municipales de las mujeres, que en algunos casos, lamentablemente no en todos, pero aprovechemos cuando haya este servicio, pues dan asesoría psicológica, dan asesoría legal, que nos permite por lo menos saber cómo proceder. Aquí en Jalapa, por ejemplo, está el Instituto Veracruzano de las Mujeres en la avenida Ruiz Cortines, que nos permite también tener acceso a ese tipo de servicios. Y hay diferentes, digamos, servicios que nos pueden auxiliar en determinado momento. Colectivos feministas de organizaciones de la sociedad civil que también nos pueden brindar orientación y ayuda. Pero creo que no hay que esperar a actuar hasta que nos esté sucediendo algo que no sepamos cómo controlar o cómo manejar. Creo que lo importante, y eso incide en un proceso de empoderamiento, que no se entienda como un golpeteo hacia el sexo contrario, sino una serie de elementos que te permitan a ti estar informada, tomar seguridad sobre ciertos aspectos, aunque bueno, luego eso lamentablemente una mujer segura de sus derechos y de sus certezas respecto a cómo debe de conducirse y cómo los demás deben de conducirse para con ella, pues muchas veces se toma como un embrismo, pero no es así. Incluso hasta también involucrar a hombres, ¿no? La sociedad en general. Hablábamos de esta sororidad, sí, con mujeres, pero también involucrar a los caballeros, a los varones, para que también conozcan los derechos de las mujeres. Tienen hijas, tienen nietas, tienen madres, tienen hermanas. Sobre todo en las prácticas cotidianas, Carla. Cierto. Yo creo que en las prácticas cotidianas los hombres y sobre todo las nuevas generaciones de hombres que vienen, es decir, los niños, pues deben de dejar de ver como natural las miradas lascivas, la burla hacia las mujeres, los malos comentarios, los manoseos, porque pareciera que a través de eso ellos reivindican su hombría, su masculinidad, y están muy lejos de hacer eso. Al minimizar a otro ser humano que tiene el mismo derecho, tiene igual derecho que él para estar ejerciendo su vida en diferentes esferas, pues lo único que hace es también minimizarse como ser humano. Claro. Pero en los usos y costumbres tradicionales de nuestra sociedad pareciera que ellos se yerguen como seres humanos a costa de nosotras, y eso es un puntito bien para ellos, y no es así. Doctora Estela Casados, para finalizar, 30 segunditos, ¿qué nos puedes decir para las personas que nos están viendo en este momento en Sororidades con este tema de derechos de las mujeres? Hay mucho de qué hablar, muchos más, y te estaremos invitando para las siguientes ocasiones. Claro, pero en este tema, ¿con qué cerramos? Bueno, cerramos con la idea de que las mujeres tenemos derechos que deben de respetarse y que no es como una ventaja que a la mala tenemos las mujeres. Simple y sencillamente es la idea de que todas las personas, todos los seres humanos debemos de estar en un mismo plano para poder interactuar. Hoy en día no es así, y hay que voltear a ver nada más las cifras de violencia contra las mujeres para darnos cuenta de ello,
y pues muchas felicidades, Carla. Que No, sigan al muchos contrario. programas más. Muchísimas gracias. Hoy estamos cerrando esta primera parte de sororidades con la maestra Estela Casados, que el día de hoy nos ha acompañado para hablar de derechos de las mujeres. Sí hay muchos temas, pero la cultura sigue y continúa, y en esta parte es donde nosotros vamos a hacer pues esta análisis y esta invitación para que hombres y mujeres tengamos esta sororidad. La integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, doctora Estela Casados, muchas gracias. Gracias. Y también agradecemos en el lenguaje de señas a la maestra María Elena Cortés Zagardi. Muchas gracias, maestra. Gracias. Y a ustedes también. Gracias por haber estado en Sororidades. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Que se la pasen muy bien.